Revelaciones sagradas del libro de Enoc, misterios divinos sobre el propósito de Dios en nuestras vidas. En el tiempo de Joachim, en una tierra oscura, donde la corrupción y la maldad dominaban cada rincón, un hombre sobresalía como un faro de luz, Enoc, descendiente de Set y conocido por su cercanía con Yahvé. La atmósfera era densa, cargada de murmullos de desesperación y sufrimiento. Los nefilim caminaban la tierra, sembrando terror a su paso. Su maldad se multiplicaba como sombras al atardecer, cubriendo el mundo con una opaca tristeza. Enoc, sin embargo, vivía en comunión con el Altísimo. Cada día se sumergía en la oración, buscando respuestas en la voz divina que inundaba su corazón. «He caminado con Dios», solía decir a su familia, cuyas miradas, especialmente las de su hijo Matusalén, reflejaban preocupación y confusión. ¿Por qué hablar de juicio cuando todo parecía perderse en risas y banquetes? Un día, mientras el viento susurraba entre los árboles, una revelación colmó la mente de Enoc. Empezó a recibir visiones de lo que venía, visiones que lo llenaron de temor y reverencia. La voz de Dios resonó en su ser. «Anuncia mi juicio a este pueblo». Con un corazón renovado por la valentía divina, se dispuso a transmitir el mensaje de advertencia. Sin embargo, la resistencia fue inmediata. Su familia no pudo entender el peso de su misión. «Padre, ¿por qué hablas de calamidades?», imploraba Matusalén, intentando liberar a su padre de la angustia que la verdad traía. Pero Enoc sabía que su llamado era más grande que cualquier comodidad personal. La ira de Dios estaba por desatarse, y la paciencia del Creador se hacía evidente en el tiempo que otorgaba a su Hijo, el cual debía ser un símbolo de esperanza en medio del juicio. Los días pasaron, y Enoc seguía predicando la justicia de Yahvé. Las palabras resonaban en el aire, deslizándose entre corazones endurecidos y miradas incrédulas. El clamor de la tierra, la desesperación de criaturas sin rumbo, ahogaban sus esfuerzos, pero él persistía. En su mente y su corazón, las visiones de un futuro donde la paz de Dios reinaba lo mantenían firme. Una noche, susurros celestiales parecían llenar el aire. Mirando hacia las estrellas, Enoc sintió la presión de un mensaje que debía compartirse. «¿Estamos condenados todos?», pensó, lleno de temor. La tensión en su ser se hacía palpable, sabiendo que su anuncio podría transformar el destino del mundo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Mientras la oscuridad acechaba, Enoc cerró los ojos, uniendo su espíritu a la esperanza en donde Dios guardaría un remanente fiel. Las visiones comprendidas de la gloria celestial, junto con el destino de aquellos que desoían su llamado, llenaban su ser de determinación. Así, Enoc se preparaba para un anuncio crucial que sacudiría a su pueblo, mientras en el aire se respiraba el misterio de un juicio inminente. ¿Escuchará su generación la advertencia de Dios antes de que sea demasiado tarde? Enoc se levantó con el alba. El frescor del nuevo día no alcanzaba a disipar la sombra que lo rodeaba. Salió de su hogar, sintiendo la presión del mensaje que debía transmitir. A medida que caminaba hacia la aldea, la brisa silbante parecía cantar advertencias para aquellos que tenían oídos para escuchar. «No temeré», murmuró Enoc, fortaleciendo su resolución en el Dios que le había encomendado esta misión. Al llegar a la plaza del pueblo, Enoc se detuvo y observó a los hombres y mujeres que se congregaban, absortos en sus actividades cotidianas. Reunió valor y alzó la voz. «Pueblo de esta tierra, escuchad la palabra de Yahvé. El tiempo de su juicio se aproxima como una tormenta que no perdona». Los murmullos cesaron momentáneamente y miradas curiosas se volvieron hacia él. Pero pronto la incredulidad se deslizó sobre sus rostros y las risas resonaron nuevamente, como ecos burlones de arrepentimiento.
Enoc, ¿por qué perturbar nuestra paz? Camelias en el viento, glorias en la vida, no hay lugar para tus sombras de juicio, dijo un hombre fuerte, de voz firme. ¡Ay de vosotros!, clamó Enoc, su voz resonando como un trueno en el silencio, porque lo que vendrá será tal que jamás habéis visto. La tierra clama y el océano se agita por la injusticia que habéis cultivado. Un remanente será perdido, pero en medio de esto hay esperanza si os volváis al Altísimo. Matusalén, testigo desde las sombras, sintió el ardor en su pecho por compasión y miedo. Se adelantó y le susurró al Padre: ¿Es sabio hablar así? La gente no escucha, y tus palabras son como piedra lanzada al agua, se hunden sin eco. Debemos ser firmes en la verdad, respondió Enoc con tenacidad. Si no expongo esta luz, más sangre pesa sobre mis hombros. Mientras miraba a su hijo, notó la preocupación en su mirada, pero la carga que llevaba era más pesada que el amor por su familia. Sabía que el momento distinguía a los valientes de los temerosos. Con el paso de los días, Enoc se volvió una voz solitaria entre un mar de desprecio y burla. La justicia de Dios seguía fluyendo a través de él, mientras las revelaciones se intensificaban en su corazón. Visiones de ríos de fuego que consumían la tierra, de cielos que se desplomaban y de una nueva creación que aguardaba a los fieles. Las puertas del cielo se abrirán, decía Enoc, y aquel que confía en el Señor encontrará refugio en el día de la angustia. Sin embargo, el eco de la desesperanza lo perseguía. Su espíritu se oprimía por la incredulidad que lo rodeaba. Una noche, en el silencio del desierto, se postró ante Dios. La voz de su alma clamorosa reverberaba en su pecho. Señor, ¿por qué tardas en traer tu justicia? ¿Por qué esta generación ha sido entregada a la dura esclavitud de su propia maldad? Y fue en ese instante que la respuesta llegó como un torrente. Enoc, tu clamor ha sido escuchado. No estás solo en tu lucha. Guarda tu mensaje, porque de aquí a poco tiempo yo traeré señal a mi pueblo. En la oscuridad habrá luz. No temas, porque en mi plan soberano una nueva era está por comenzar. El aliento de Enoc se calmó, y mientras las palabras divinas se asentaban en su corazón, comprendió que el tiempo de Dios no es como el tiempo del hombre. Las promesas de restauración, aunque todavía veladas, se dibujaban en el horizonte. Mientras Enoc regresaba al pueblo, una esperanza renovada iluminaba su camino. Lo que había de venir era más grande que el juicio. Había en el aire una expectativa del cumplimiento de las promesas eternas. La humanidad podría haber desechado su llamado, pero por otro lado también podría aferrarse a la gracia que aguardaba, aunque el juicio estuviera en el umbral de la puerta. Así estaba claro. La revelación del plan divino no terminaría con el juicio, sino que traería consigo la semilla de la redención. ¿Cómo respondería el pueblo ante esta verdad inminente? La espera por la respuesta divina estaba a punto de darse, y el corazón de Enoc latía fuerte en anticipación. Con el corazón aún palpitante por el fervor de la revelación, Enoc se adentró en el pueblo, un lugar que ahora le parecía extraño y distante. La multitud se había dispersado, cada uno regresando a sus asuntos, ajenos a la transformación que estaba por suceder. Sin embargo, Enoc no podía dejar de sentir la presión de sus palabras ardiendo en su pecho. Había un peso en el aire, una sensación de que algo monumental estaba a punto de ocurrir. Esa noche, mientras las estrellas titilaban como espejos lejanos, Enoc se recogió en su hogar. El silencio lo envolvía, profundo y a la vez inquietante. Se sentó a la luz de una lámpara. Las sombras danzaban en las paredes como testigos silenciosos de su lucha interna. Nuevamente se postró en oración. Señor, tu siervo está listo. Hazme un instrumento de tu voluntad. Que mis palabras se conviertan en la luz que ilumine la senda de aquellos que buscan consuelo en la desesperanza. El viento sopló entonces con un susurro, como si el mismo Creador estuviese prestando oído a su clamor.
Y fue en este instante que se sintió envuelto por una presencia, una intimidad con lo divino que lo envió a un lugar más allá de la comprensión terrenal. Una visión se desplegó ante sus ojos, un diluvio de luz, un camino angosto que conducía a un horizonte brillante, donde las almas se alineaban esperando su liberación. En el centro de esa hilera, figuras vestidas de blanco, sus rostros radiantes como el sol, aguardaban. Un sudor frío recorrió su frente, tuvo la certeza de que ellos eran aquellos que habían creído y perseverado en el camino de Dios. Enoc resonó una voz firme pero suave. Mira y comprende. El tiempo que has estado esperando se está aproximando. El juicio de la humanidad será seguido por un despertar. Lo que has predicado no será en vano. El remanente será purificado, y de la ceniza surgirá un nuevo pueblo, iluminado por la verdad. Enoc sintió una mezcla de temor y fervor. Comprendió que su misión no solo consistía en advertir sobre el juicio, sino también en revelar la promesa de lo que vendría después de la tormenta. La luz lo llenaba completamente y su corazón se alimentaba de cada palabra divina que se le revelaba. Al amanecer, cuando el sol despuntó en el horizonte, la belleza del nuevo día contrastó con la negrura de los corazones de los hombres. Pero Enoc, reafirmado en su propósito, salió de nuevo a la plaza del pueblo. Comenzó a hablar con una voz llena de autoridad y compasión. «Oh pueblo de la tierra, escuchad, porque se aproxima un tiempo de renovación. Así dice el Señor, habrá un juicio que consumirá la maldad, pero de esta purificación un nuevo pacto nacerá». La multitud, en un principio escéptica, comenzó a congregarse de nuevo. Claramente inquietos, sintieron el peso de las palabras de Enoc y en sus corazones se encendió una chispa de curiosidad. «¿Qué significa esto?», murmuraron algunos. «¿Un pacto en tiempos como estos?». Justo entonces, la atmósfera a su alrededor comenzó a cambiar. El cielo, aunque aún despejado, se tornó sombrío, como si reflejara el tumulto del alma colectiva de aquellos que escuchaban. Enoc sintió que su voz alcanzaba no solo los oídos, sino también las almas de su pueblo. Hacia el final de su mensaje, exclamó: «Si os volvéis al Altísimo, recibiréis la gracia de su redención. Alegraos, porque en la oscuridad la luz no tardará en aparecer». Mientras Enoc miraba a su alrededor, percibió que algunas caras mostraban la emoción del arrepentimiento, y eso avivó aún más su determinación. Fue entonces que en el susurro del viento escuchó lo que parecía ser la respuesta de lo alto. «Los corazones de los hombres serán removidos, y en su lugar les daré corazones de carne, que conocerán mi verdad». Así, Enoc aguardaba la respuesta de su pueblo, con la convicción de que el plan soberano de Dios iba mucho más allá de lo que los ojos podían ver. Las puertas del cielo estaban abriendo, y su mensaje resonaba en tabernáculos de fe, mientras la esperanza renovada empezaba a germinar en medio de la desesperanza. ¿Cómo se manifestaría la luz en su tiempo? El corazón de Enoc latía expectante, sabiendo que aún más revelaciones estaban por venir. El día amaneció claro, pero una partición de sentimientos se dibujaba en los corazones de los hombres. Enoc, fortalecido por sus recientes revelaciones, continuó su camino hacia la plaza. Su misión era clara, y su espíritu ardía con la urgencia de comunicar el mensaje de esperanza y juicio divinos. ¿No ven la transformación en cada amanecer?, se preguntaba. Dios está a la puerta, llamando a sus hijos a la reconciliación. Al llegar a la plaza, encontró a un grupo más grande congregado. Muchos de ellos habían sido tocados por sus palabras la mañana anterior. La inquietud en sus ojos era palpable. Entre la multitud, Enoc percibió a un anciano, conocido como Jared, quien había sido un líder respetado, pero ahora parecía desolado. Enoc se acercó a él, sintiendo una profunda compasión. «Jared», dijo Enoc, «¿por qué te angustias así? Dios tiene un propósito incluso en la tormenta». El anciano levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. «Enoc, he vivido una vida llena de errores.
Nuestros corazones están endurecidos, llenos de maldad. ¿Cómo puede Dios aceptarnos después de todo lo que hemos hecho? La respuesta de Enoc brotó de la profundidad de su ser. El Señor no desea la muerte del impío, sino que se vuelva y viva. ¿No estás tú entre los que pueden clamar por su misericordia? La multitud se quedó en silencio, y las palabras de Enoc comenzaron a resonar en sus corazones. El temor y la esperanza danzaban en la atmósfera, como sombras que se enfrentaban en una lucha invisible. Entonces Enoc alzó su voz y exclamó: «Así dice el Señor, yo quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, para que andéis en mis estatutos». Ezequiel 36:26. Las palabras se abrieron paso como flechas de luz, tocando la esencia de aquellos que escuchaban. Yared, con el corazón abrumado por la misericordia que ahora vislumbraba, inclinó su cabeza. Si es así, entonces anhelo ese nuevo corazón, Enoc, que su luz brille en mí. El fervor se fue extendiendo entre la multitud, donde muchos comenzaron a llorar, no solo por su pasado, sino por la posibilidad de un futuro transformado. Enoc sintió que Dios estaba comenzando a hacer algo grande entre ellos. Pero, en la profundidad de su alma, también sentía la tormenta que se acercaba, una tempestad de juicio que se avecinaba. Era una dualidad que lo atormentaba, la gloria de la redención y el peso del juicio. En medio de la multitud, algunos se atrevieron a replicar: ¿y qué hay de los que obstinadamente se niegan a volverse a él? ¿Acaso no se cumplirán sus palabras de horror y condenación? Enoc, con su mirada fija en los cielos grises, respondió: eso es parte del misterio de su propósito. La justicia y la misericordia se abrazan en el plan divino. Un pueblo renacido será llamado, y el resto enfrentará las consecuencias de su elección. La tensión creció. Un murmullo de temor y expectación empezaron a extenderse. Algunos temían a la ira venidera, otros se llenaban de esperanza por la promesa de redención. Enoc lo sabía, la batalla espiritual por las almas de su pueblo había comenzado. Mientras los ecos de su mensaje resonaban, Enoc sintió que una nueva revelación se gestaba en su corazón. Dentro de la negrura que se avecinaba, un nuevo amanecer también surgiría. «Recuerda, mi pueblo», exclamó, «vuestra decisión hoy puede cambiar el mañana. Dios ofrecerá un refugio, ¿quién se atreverá a buscarlo?». Y así, mientras las primeras nubes se arremolinaban en el horizonte, Enoc se quedó a la espera. Sus palabras brotaron en su corazón como una unción fresca. Cada jornada es una opción, cada elección una chispa ignita. Se avecina el día en que fluirá una nueva unción, y en ese divino futuro habrá un derramamiento de gloria que transformará aún más lo que está por venir. La multitud, intrigada, comenzó a cuestionarse más sobre lo que su futuro les deparaba. Al contemplar aquel cielo ensombrecido, Enoc comprendió que su misión apenas estaba comenzando, y el plan soberano de Dios se iría revelando de formas que ni él ni el pueblo podían imaginar. ¿Cuál sería el siguiente paso en esta revelación divina? El murmullo en la plaza se intensificó, y las inquietantes nubes que danzaban sobre sus cabezas despertaron un temor ancestral en el corazón de muchos. Enoc, al observar la atmósfera, comprendió que ese momento era crucial. El destino de su pueblo pendía de un hilo. Había sentido la unción del Señor, pero también la presión de los tiempos difíciles que se acercaban. «Escuchad, oh pueblo de Dios», clamó Enoc, y su voz resonó con una autoridad que iba más allá de él mismo. «El Señor ha prometido que sus oídos están atentos a los lamentos de su pueblo. En este tiempo de tribulación, Él también levantará su mano para guiarnos hacia la salvación. No desmayéis». En ese instante, una mujer de la multitud, la esposa de un conocido pecador, alzó su voz. «¿Qué dicen esos rumores sobre el juicio que se avecina, Enoc? Mis hijos son inocentes. El arrepentimiento puede ser difícil de alcanzar, pero quiero que vean la luz. Todo lo que hacemos parecerá vano si somos entregados a la condenación». «Tu clamor es válido, y en tus lágrimas hay un eco de la verdad», respondió Enoc.
La senda de la redención es abierta a todos, incluso aquellos cuyas huellas están manchadas por el pecado tienen cabida en el abrazo misericordioso de Dios. Recuerda las palabras de los profetas, y será que todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Joel 2:32. Mientras las palabras de esperanza resonaban entre los presentes, hubo quienes no pudieron resistir el llamado del temor en su interior. Algunos comenzaron a murmurar sobre la inminente ira, preocupados de que el juicio caería sobre la humanidad como lo había hecho en días pasados. Enoc sintió que esa sombra oscura cubría las mentes de aquellos que no deseaban ver la verdad. «¿Por qué teméis?», preguntó, captando su atención. El juicio de Dios no ha sido decretado sobre aquellos que buscan a su Creador. La ira divina es para quienes se niegan a cumplir con su Creador. Llamado. Mientras hay aliento en nuestro cuerpo, aún hay tiempo para volverse al Señor y hallar su gracia. Anunciadlo a cada rincón de este pueblo. Con cada palabra ferviente, la influencia de Enoc sobre la multitud crecía. Aquellos que se sentían perdidos comenzaron a vislumbrar un camino hacia la redención. Un joven, con el rostro empapado en lágrimas, se acercó y exclamó: «Enoc, ¿puede el Señor perdonar a un corazón tan endurecido como el mío?». La expresión de Enoc se tornó suave, su compasión brillaba a través de sus ojos. Él transforma el corazón más duro en un manantial de vida. El que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Tu sinceridad es el primer paso. Humíllate ante el Altísimo y permite que su amor te transforme. Mientras cada alma se entregaba a la lucha interna entre la esperanza y el temor, el viento comenzó a soplar, trayendo consigo un sabor a tormenta. Enoc sabía que el tiempo era limitado. Las visiones de lo que estaba por venir se adhirieron a su mente. El juicio y la redención estaban entrelazados de tal manera que el pueblo debía elegir su sendero. Pronto, un poder inesperado será derramado entre vosotros, profetizó Enoc. Y en medio de esas llamas de juicio habrá un camino que llevará a la gloria. Esto no es el final, sino el comienzo de un cumplimiento mayor. ¿Está vuestra fe lista para recibir esto? Con las palabras suspendidas en el aire, Enoc observó cómo se formaban llamas de esperanza en algunos corazones. Otros, sin embargo, se resistían a la promesa de cambio. Sabía que esta revelación divina era solo el preludio de lo que estaba por venir. Los cielos estaban oscuros y las luces de la ciudad comenzaban a titilar. Justo en ese momento, el cielo pareció abrirse y una voz que solo Enoc pudo oír resonó, profunda y poderosa. Lo que estás viviendo es el eco de un antiguo pacto, y lo vuelvo a activar. Mi plan de redención se manifestará en aquellos que se atrevan a creer. ¿Quién será capaz de resistir mi invitación hacia un nuevo comienzo? Las palabras reverberaban en su ser, mientras el pueblo, mezcla de esperanza y temor, se daba cuenta de que el futuro se estaba forjando en ese mismo instante. La revelación del propósito soberano de Dios brillaba nítidamente a través de las sombras, invitándolos a todo o nada. Su corazón palpitaba al entender que el desenlace de esta historia estaba comenzando a desenredarse, dejando en la mente de todos la inquietante pregunta: ¿quién escogerá seguir el camino hacia la luz en medio de la niebla que se avecina? En medio de la tensión que envolvía la plaza, Enoc sintió el peso del llamado divino más intensamente que nunca. Las palabras que había pronunciado resonaban en su interior como un eco poderoso, pero la incertidumbre de la multitud lo había sumido en un profundo anhelo de claridad. Justo entonces, un rayo atravesó el cielo nublado, iluminando el rostro de Enoc. Aquellos que se encontraban en la plaza. «Mirad», exclamó Enoc, levantando su mano hacia lo alto. «El cielo mismo anuncia la intervención del Señor. No con su ira, sino con su propósito soberano para traer salvación a este pueblo.
recordad las antiguas promesas. Pueblo mío, no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. Mientras la multitud dirigía su mirada hacia el horizonte, Enoc continuó, su voz elevándose con cada palabra. Las tinieblas no prevalecerán, porque el que viene es luz en medio de la oscuridad. He aquí que se avecinan días grandiosos, días en los que el conocimiento de la gloria de Jehová cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Una inquietud manifestada en murmullos recorrió la multitud. Algunos comenzaron a recordar los días de sus antepasados, aquellos que habían sido testigos de columna de fuego y nubes de gloria, recuerdos de un tiempo en el que la presencia de Dios guiaba a su pueblo de manera tangible. Estos hombres y mujeres, cansados por el pecado y la angustia, empezaron a ver en la voz de Enoc un rayo de esperanza. Pero en los rincones oscuros de la plaza, hombres de corazón obstinado continuaban sus burlas. ¿Qué es esto de un nuevo pacto? ¿De dónde viene este poder que dices que se derramará? ¿Por qué hemos de creer en promesas que han sido olvidadas? Desafiaron, sus ojos brillando con desdén. Enoc, sintiendo el fuego del Espíritu en su pecho, les contempló, y su corazón se conmovió. Oh vosotros que os resistís a la verdad, la arrogancia de vuestros corazones os ciega ante la realidad del amor redentor. ¿No sabéis que los ciegos ven y los cojos andan cuando el poder de Dios se manifiesta? En esta hora el rescatador está cerca para restaurar lo que se ha perdido. Lucas 7:22. Con cada palabra los corazones se apretaban. Algunos comenzaron a llorar, mientras otros se alejaban en su incredulidad. La batalla no solo era entre fe y duda, sino en medio de las decisiones que se estaban tomando. Se oía el murmullo del viento, y Enoc sentía que los cielos estaban más cerca que nunca. «Recuerda esto», declaró Enoc mientras miraba a cada cara que lo rodeaba. «El tiempo no se detiene. El día vendrá, como los días de Noé, que la salvación se ofrecerá a aquellos que crean, pero también la condenación caerá sobre quienes desestimen el llamado. He aquí, yo pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte». Deuteronomio 30:19. Una sombra se cernía sobre la plaza, fría y opresiva, como una advertencia del juicio que se avecinaba. Las nubes vibraban con un eco de advertencia mientras la voz de Enoc se elevaba una vez más, con el fervor de un profeta anhelante. Las cosas que han de venir son grandes. El que creó al mundo ha decidido actuar y en su misericordia nos llama a ser partícipes de su plan redentor. ¿Quién está dispuesto a entrar en el nuevo pacto que Dios ha prometido? En el aire, una tensión palpante se extendió mientras miradas se cruzaban. La decisión estaba formulándose en cada corazón presente. Algunos estaban listos para abrazar la esperanza, otros permanecían en la oscuridad. Y justo cuando el viento amainaba y la plaza parecía estar suspendida en un momento de expectativa, las nubes densas rotaron y dejaron ver un destello brillante. Una voz resonó desde lo alto, diciendo: «Hoy se despierta un nuevo camino. Cada paso dado hacia la luz revelará más de mi plan soberano. ¿Quién será el que aceptará el desafío y andará en fe, abriendo las puertas a lo desconocido en mí?» Mientras los ecos de la voz divina se desvanecían, la multitud quedó abrumada por el silencio reverente que se cernía sobre ellos como un manto. Enoc sintió el aire vibrar con el peso de las intenciones celestiales. ¿Quién se atrevería a dar el primer paso hacia lo desconocido? Su corazón latía fuertemente mientras miraba a su alrededor, buscando señales de fe entre aquellos temerosos y renuentes. En el centro de su visión, una mujer de rostro sereno se apartó del grupo y avanzó, con los ojos fijos en Enoc. Era Miriam, conocida por su búsqueda sincera de la verdad. Aunque había pasado por tribulaciones que habían marcado su vida, sus lágrimas eran reflejo de un deseo profundo por la redención. «Yo lo haré», proclamó con voz firme, sorprendiendo a quienes la rodeaban. Enoc sintió un impulso de esperanza renacer. «Tu valentía es un testimonio al mundo, Miriam», respondió.
acercándose a ella. Tu decisión abrirá una brecha en el corazón de muchos. La obra que Dios ha comenzado en ti provocará un despertar en este pueblo. Mientras sus palabras resonaban, otros comenzaron a moverse, sintiendo el impulso del Espíritu. Cada paso dado hacia Enoc era un acto de fe, y cada feo rostro se tornaba en esperanza. La multitud se congregó aún más, creando un círculo de luz en medio de la penumbra de la plaza. «Escuchad», gritó Enoc, su voz repleta de fervor. El espíritu de discordia puede querer arrebatar este momento, pero el tiempo de la promesa ha llegado. Dios está haciendo nuevas todas las cosas, y a través de este pacto, Él restaurará la relación que ha sido quebrantada. La visión de días de alegría y reconciliación llenaba el corazón de Enoc. En su mente, las imágenes de un pueblo unido en adoración pasaban como un torrente vivificador. Sería un tiempo en el cual el conocimiento de Jehová llenaría la tierra como agua sobre la tierra seca. Isaías 11:9. Pero, al mismo tiempo, el eco de la burla aún resonaba en los confines de la plaza. Los hombres despectivos, enfurecidos al ver la respuesta del pueblo, comenzaron a gritar: «No habrá ninguna salvación, tan solo son fantasías de un soñador. Nosotros somos los que mandamos aquí», clamaron, su voz cargada de desafío y miedo. El fervor en el corazón de Enoc ascendió a una intensidad imponente. ¿Veis? No solo luchamos contra la incredulidad de un pueblo, sino que enfrentamos a los poderosos del aire. Efesios 6:12, exclamó. Pero el Señor ha prometido que no vivimos por vista, sino por fe. 2 Corintios 5:7. Su mirada se elevó y en su interior sentía que lo divino lo impulsaba. Las palabras fluyeron como un manantial fresco. «Magnificad al Señor conmigo, exaltemos a una sola voz. Aquel que diseñó el futuro está en medio de nosotros, y no hay fuerza que pueda prevalecer contra su voluntad». Salmo 34:3. Mientras la multitud se llenaba de confianza, la voz de Enoc resonó como melodía en sus corazones, un canto de esperanza que llamaba a unificar cada vida en torno al propósito celestial. Su ministerio comenzaría ahora, pero las revelaciones aún venían. El cielo estaba abriendo sus secretos, y una porción de su destino sería revelada. De repente, la luz en el cielo brilló aún más, deslumbrante como 1000 soles al mediodía. «Escuchad la voz de Dios», clamó Enoc, vislumbrando en su espíritu las palabras que resonarían para las generaciones. Porque se dice: «He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá». Jeremías 31:31. Las miradas de los presentes alzaron la esperanza, mientras comprendían que algo antiguo y nuevo se entrelazaba en el tiempo. Se preparaban para el cumplimiento de lo que había sido profetizado. Nadie sabía aún la magnitud de lo que estaba por venir, pero un nuevo entendimiento comenzaba a florecer. La interacción de los cielos con la tierra no había terminado. Todo había sido solo el principio de la revelación de un profundo plan soberano de Dios, un plan que iba más allá de lo visible y abarcaba las almas de muchos. «Pronto veréis cómo el cielo se abrirá, y al que crea le será dado para que entre a mi propósito eterno. Manteneos firmes en la fe». Estos momentos eran solo el preludio de algo aún más grande, una sosegada promesa esperando ser desvelada. Mientras la luz celestial envolvía a la multitud con su resplandor, Enoc sintió que el mismo aire vibraba con el murmullo de ángeles. La atmósfera se cargó de expectación, como si los cielos estuvieran a punto de desplegar su voluntad. En ese instante, una paz profunda tomó posesión de su ser. Algo magnificente estaba por suceder. «Miriam», continuó Enoc, con voz casi en un susurro reverente, «tú serás la portadora de un mensaje que resonará a lo largo de las generaciones. A través de ti, muchos conocerán la verdad. Esta decisión que has tomado no es solo tuya, sino que tocará las vidas de aquellos que han perdido la esperanza». La mujer asintió, sintiendo que el peso de una responsabilidad divina caía sobre sus hombros.
En sus ojos brillaban las lágrimas, no de temor, sino de la certeza que le otorgaba la presencia del Altísimo. Enoc, al observar su determinación, se dio cuenta de que, en ese momento, la historia de su pueblo estaba a punto de cambiar. De pronto, un estruendo resonó desde la periferia de la plaza. Los burdones, que aún rondaban la escena, comenzaron a avanzar con furia, armados con palabras que echaban llamas de desprecio y rechazo. ¿Quiénes son estas gentes que se alzan en nombre de un Dios mudo?, gritaron. ¿Por qué hacen eco de promesas vacías y visiones proféticas? Todo es una ilusión. El clima se tornó eléctrico. La multitud, antes llena de esperanza, comenzó a titubear. Enoc, sintiendo la tensión, levantó sus manos y su voz resonó como trueno. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. Cada palabra que salía de sus labios parecía desafiar la oscuridad que se cernía. Entonces la luz celestial brilló aún más intensamente, y Enoc se sintió transportado en el espíritu. Sus ojos fueron abiertos a una realidad sobrenatural. Vio ángeles que descendían, llevando mensajes de poder y verdad del trono divino. No temas, resonó una voz en su interior. La promesa es más grande que la burla, y el creador de todo lo que es está en control. Con renovada energía, Enoc dirigió su mirada hacia Miriam y los demás que la rodeaban. Hermanos y hermanas, recibiréis la fuerza del Altísimo para cumplir su propósito. ¿Qué es nuestro miedo comparado con la grandeza de nuestro Dios? Recordad que el justo vivirá por fe. Habacuc 2:4. Y nada nos separará del amor de Cristo, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución. La multitud, tocada por el fervor de Enoc y la luz que brotaba del cielo, comenzó a unirse en clamor. Ten compasión de nosotros, Señor, renueva en nosotros un corazón puro. Elevaban sus voces, y el eco de sus súplicas subió hacia los cielos. En ese momento de fervor, Enoc sintió que el Espíritu lo movía a proclamar lo que había visto. He aquí, el Señor ha forjado un nuevo pacto, uno que será escrito no en tablas de piedra, sino en los corazones de su pueblo. Hebreos 8:10. Las resonancias de estas palabras llegaron a los corazones de todos, arrancando murmullos de asombro y gratitud. Entre tanto fervor, lo inesperado ocurrió. Una sombra se deslizó entre la multitud. Un anciano, conocido como Eleazar, que había sido un líder en tiempos pasados, apareció en el borde. Su rostro estaba marcado por la desesperación. ¿Me escucháis, Enoc?, dijo con voz temblorosa. Hay más en este pacto del que no sabes. Hay secretos antiguos que aún no han sido revelados. El tiempo se acerca para recibir la revelación. La congregación se quedó en silencio, temiendo aquel ominoso aviso. Enoc sintió que una profunda inquietud se apoderaba de su corazón. Las palabras del anciano abrieron un nuevo abismo de incertidumbre, y dentro de él una chispa de miedo y asombro se encendió. ¿Qué deseas decir con esto, Eleazar?, preguntó, sintiendo que el cielo y la tierra habían hecho una pausa. Mientras Eleazar comenzaba a hablar, Enoc supo en su ser que una nueva etapa estaba en el horizonte, un revelador guiño del propósito eterno de Dios, uno que guiaba a través de la historia, un antiguo plan para el futuro del pueblo. La historia todavía no había sido revelada en su plenitud. Así, un nuevo misterio se cierne sobre el pueblo, y la conexión divina que entrelaza sus destinos estaba por ser desvelada. ¿Qué secretos sagrados traería el nuevo pacto de Dios? ¿Qué propósitos aún inexplorados esperarían en la espera de ser descubiertos? Eleazar avanzó lentamente, cada paso resonando en el silencio tenso de la multitud. Sus ojos, cansados por los años, parecían reflejar el peso de un profundo conocimiento. Hermanos, comenzó, su voz temblorosa pero firme. El nuevo pacto que ha sido anunciado es una manifestación del amor inquebrantable del Altísimo, pero hay dimensiones que aún permanecen veladas. Todos se inclinaron hacia adelante, ansiosos por escuchar. Las llamas de la duda y la expectativa danzaban en sus corazones. Este pacto no solo cambiará vuestras vidas, sino que implicará una transformación del mismo tejido de lo que entendéis como fe y esperanza, continuó Eleazar.
Tendréis que prepararos, pues habrá pruebas que pondrán a prueba no solo vuestra fe, sino vuestra voluntad de creer en lo que los ojos no pueden ver. La multitud murmuró, sintiendo que el aire se espesaba con la promesa y el temor. Enoc frunció el ceño, su espíritu inquieto ante las palabras que estaban por seguir. Lo que se avecina, prosiguió Eleazar, es la culminación de antiguas profecías, cuando los que escogió el Señor serán llamados no solo a ver su gloria, sino a ser parte de ella. La entrega será total, y sólo así podréis llevar la luz a los que yacen en la oscuridad. Una sombra pasó por el rostro de Enoc, el peso del mensaje del anciano calando hondo en su ser. ¿Cuándo, Eleazar? ¿Cuándo se realizarán estas cosas? El anciano, con voz casi un susurro, respondió: todo en el tiempo del Señor. Ustedes serán guiados a través de provecho y desierto, y la purificación será el precio a pagar para abrazar la plena revelación de su voluntad. Escuchad, pues el viento sopla donde quiere, y aquellos que son nacidos del Espíritu no saben de dónde vienen ni a dónde van. Las palabras reverberaron en el corazón de la multitud, y algunos comenzaron a llorar, sintiendo el peso de una verdad que resonaba en lo más profundo. Una voz comenzó a elevarse en medio del clamor. ¿Acaso no dijo también que, así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos? Era Miriam, que por un instante tomó la palabra con el valor que Enoc había sembrado en ella. No debemos temer el futuro, sino anticiparlo con fe, pues será el Señor quien nos guíe. Correcto, Miriam, asintió Enoc, sintiendo cómo la fe de la mujer iluminaba a los presentes. Los desafíos que se avecinan no son obstáculos, sino oportunidades para presenciar la gloria del Señor entre nosotros. Eleazar, alentado por las palabras de Miriam, asintió. Y en esta gloria los secretos serán revelados. Lo que se perdió en el corazón de la humanidad será devuelto, revelando una conexión que se remonta a los días de Adán, recordando a todos que la búsqueda del significado y la pertenencia es el eco del clamor de Dios en nuestros corazones. Mientras la multitud reflexionaba, la luz celestial pareció intensificarse, proyectando sombras y figuras que danzaban a su alrededor. Entre esas sombras, una imagen se dibujó en la mente de Enoc. Un gran árbol de vida, cuyas ramas se extendían por toda la tierra, simbolizando un renacer. Así como aquel árbol, reflexionó Enoc en voz alta, seremos nutridos por las raíces del nuevo pacto, con la promesa de vida y esperanza que nunca se marchitarán. Sabed, hermanos, un tiempo de revelaciones está ante nosotros, donde el conocimiento del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. La atmósfera vibró con una expectativa palpable. El anciano miró a Enoc, reconociendo en él un líder emergente. No olvidéis, agregó Eleazar con solemnidad, que aunque el nuevo pacto es uno de esperanza, también es uno de juicio. No todos serán hallados dignos de entrar en lo nuevo. La elección es vuestra, y el tiempo se acorta. Enoc, sintiendo el peso de esas palabras, miró a su alrededor. No dejaremos que el miedo sabotee nuestra fe. Se avecinan tiempos difíciles, pero recordad lo que dijo el Señor. No temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Por cada desafío habrá oportunidades para glorificar a Dios. El corazón de Enoc latía con fuerza, sabiendo que, aunque las sombras se alzaban, el propósito de Dios se manifestaría con poder. Sin embargo, en su interior, la inquietud por lo desconocido seguía vibrando. ¿Cuáles serían las verdaderas revelaciones que el futuro guardaba? Mientras el estruendo y la tristeza del pueblo eran ahogados por la esperanza, Enoc se preguntó qué otras verdades podían surgir a la luz, y si cada alma allí presente encontraría su lugar en el gran plan eterno del Creador. Antes de que una nueva ola de clamor pudiera surgir, Eleazar levantó su voz de nuevo. Recuerda, Enoc, hay cosas que aún no han sido reveladas y deben ser buscadas. En la profundidad de la fe, el pueblo encontrará la restauración de su propósito.
Una nueva tensión se apoderó de la plaza, mientras cada corazón se preparaba, el manto de su fe siendo probado, reflejando la eterna verdad de que aún había más por descubrir en la grandiosa sabiduría de Dios. El tiempo de la revelación aún aguardaba, dejando en el aire una pregunta imponente. ¿Qué grandes misterios se desvelarían en la búsqueda del nuevo pacto? El aire en la plaza vibraba con un misticismo palpable. La luz celestial aún resplandecía sobre los rostros de la multitud mientras Enoc miraba a su alrededor, consciente de que un cambio inminente estaba por suceder. Las palabras de Eleazar habían encendido no solo dudas, sino también un anhelo profundo de conocer más acerca del propósito eterno de Dios. ¿Qué secretos y revelaciones aguardaban en el horizonte? Miriam, dijo Enoc, buscando su mirada, tu decisión de seguir adelante tiene un peso imponente, no solo para ti, sino para toda esta comunidad. La fe que despiertas es la chispa de la transformación que necesitamos en este tiempo. La mujer, sintiendo la carga pero también la esperanza, asintió con determinación. Estoy lista para ser usada conforme a su voluntad, Enoc. El sonido del clamor en la multitud se había tornado un murmullo constante, escalando en intensidad a medida que la gente comenzaba a debatir lo que las palabras de Eleazar y Enoc suponían para ellos. Algunos de sus corazones palpitaban con valentía ante la posibilidad de redención. Otros, aferrándose a la incredulidad, se mantenían en las sombras de sus propios temores. Enoc, sintiendo la tensión en la atmósfera, sabía que debía actuar. «¡Pueblo de Dios!», clamó, su voz resonando como un eco entre las murallas de la plaza. «Hoy es un día marcado por la elección. La salvación se ofrece, pero también la advertencia del juicio. Aquellos que se nieguen a recibir este nuevo pacto enfrentan la pérdida de lo que podrían haber ganado en comunión con nuestro Creador». Las miradas de la multitud se aguzaron. La incertidumbre mezclada con la esperanza parecía palparse. Algunos avanzaron hacia Enoc, movidos por la convicción, mientras que otros retrocedieron, atrapados en sus caminos de desobediencia. Tal caos espiritual no podía continuar. «Recuerden las palabras del Señor», continuó Enoc con fervor. «Él nos ha llamado a ser un pueblo que se aparta de la maldad y se entrega a la luz. Deja a los impíos su camino y al hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia». Isaías 55:7. La verdad de Dios resonaba en sus palabras, y Enoc podía sentir cómo las verdades de la Escritura comenzaban a penetrar las corazas de los corazones. Entre los murmullos, sintió que Eleazar se movía hacia él, como un respaldo divino en ese momento decisivo. «Enoc, este nuevo pacto no solo es una oportunidad de redención, sino un llamado a una profunda transformación», dijo mientras su mirada se encontraba con la de Enoc. «Este pueblo debe entender que su libertad viene de una elección consciente, una entrega al propósito divino». El rostro de Enoc reflejaba la gravedad de esas palabras. «Así es, Eleazar. No será fácil. Los caminos que se avecinan serán de desafío, pero también de gloriosa revelación. Mediante la lucha, el fervor de nuestros corazones se despertará. El pueblo deberá prepararse, pues cada proceso espiritual traerá consigo una revelación más profunda de la gloria de Dios». A medida que continuaban hablando, un joven se aproximó, con la voz entrecortada y la mirada firme. «Enoc, quiero ser parte de este nuevo pacto. Quiero que me enseñes cómo caminar en esa verdad, porque estoy cansado de vivir en sombras». «Eso es lo que el Señor está buscando», respondió Enoc mientras su corazón se llenaba de alegría. «El primer paso es reconocer tu necesidad de Él. Humíllate delante de su presencia, y Él te exaltará. Cerca está Jehová de los que tienen quebrantado el corazón». Salmo 34:18. Los ecos de estas palabras resonaron en los corazones de otros, y más personas comenzaron a acercarse a Enoc y Miriam, uniéndose a la causa. La plaza se llenó de un nuevo aliento, una mezcla de expectación, renovación y convicción.
Pero en un rincón de la plaza, un grupo todavía se mantenía al margen, visiblemente inquietos por la creciente respuesta de la multitud. Eran los mismos que antes se habían burlado. Uno de ellos, un hombre de mirada dura, gritó: «¡Basta ya! No habrá salvación para quienes siguen a un soñador. La verdadera fuerza reside en el dominio del poder y no en la adoración a un Dios que se dice ausente». Enoc sintió el aire pesarse con la resistencia ante la verdad. Sin embargo, en su corazón supo que cada palabra de oposición solo serviría para fortalecer su llamado. «Hermanos», dijo, dirigiéndose a la multitud, su voz resonaba aún más poderosa, «no dejéis que las voces de la incredulidad silencien la verdad. De cierta manera, no le más, presente vuestras bodis». Romanos 12:1. Esta entrega es lo que Dios anhela. Cada uno de nosotros como un sacrificio vivo, santo y agradable ante Él. La atmósfera cambió una vez más y muchos se sintieron inspirados a avanzar, sintiendo el poderoso llamado del Espíritu. Cada paso que daban representaba su decisión de encaminarse hacia la nueva luz que se les ofrecía. Mientras más y más personas se acercaban, Enoc percibió que la luz celestial en el cielo se intensificaba, como si un mensaje divino se estuviera escribiendo en las estrellas. «Esto no es un proceso individual», dijo con voz firme. «Lo que se manifiesta aquí es para el pueblo. Un nuevo camino será discutido. Seremos moldeados como barro en las manos del alfarero, y juntos seremos un reflejo de su gloria». Este nuevo pacto será testimonio del amor inquebrantable de Dios hacia todos aquellos que decidan abrazarlo. La atmósfera cambió una vez más y muchos se sintieron inspirados a avanzar, sintiendo el poderoso llamado del Espíritu. Cada paso que daban representaba su decisión de encaminarse hacia la nueva luz que se les ofrecía. Mientras más y más personas se acercaban, Enoc percibió que la luz celestial en el cielo se intensificaba, como si un mensaje divino se estuviera escribiendo en las estrellas. «Esto no es un proceso individual», dijo con voz firme. «Lo que se manifiesta aquí es para el pueblo. Un nuevo camino será discutido. Seremos moldeados como barro en las manos del alfarero, y juntos seremos un reflejo de su gloria. Este nuevo pacto será testimonio del amor inquebrantable de Dios hacia todos aquellos que decidan abrazarlo». A medida que la historia de su comunidad comenzaba a cambiar, Enoc miraba cada rostro que lo rodeaba. La promesa de lo que iba a venir susurraba en la atmósfera. Sin embargo, en su interior cada vez más sentía que había más por descubrir, más en juego en este pacto que acababa de ser revelado. ¿Qué profundidades de la gracia y del juicio esperaban ser desatadas en esta nueva relación con Dios? En la distancia, el eco blando de generosidad abrió la puerta a un deseo de completar lo que se había comenzado. ¿Cómo haría Dios para entrelazar la libertad y el dolor en su plan soberano? ¿Qué misterios aún aguardaban ser develados en el camino de la fe? La anticipación seguía creciendo en su interior, mientras miraba su alrededor, sintiendo que la revelación de Dios era cada vez más inminente y poderosa. Las puertas de su destino apenas comenzaban a entreabrirse, revelando la magnitud del amor de Dios por aquellos que eligieron creer.